tal? Me alegra estar nuevamente contigo en esta lección número 6, donde veremos qué hay detrás de una operación de compraventa de acciones, cómo aplica la comisión de intermediación y el impuesto sobre la renta en las ganancias de capital para las personas físicas. Antes de resolver un ejercicio ilustrativo, comencemos por decir que las comisiones de intermediación han venido a la baja en las últimas 2 décadas. Estas comisiones se aplican sobre el monto de transacción y las comisiones típicas que se cobraban hace algunos años, allá por el año 2000, hace ya 22 años, eran muy distintas a las que hoy se aplican. Ahora, en cambio, son comunes comisiones más bajas, como las siguientes, que también se aplican sobre el monto de transacción. Comisiones del punto 25, del punto 15, son ahora comunes para inversionistas pequeños inclusive. Claro que el porcentaje de comisiones depende de cada intermediario y del monto de la transacción. Veamos un ejemplo de compra de acciones. Lo primero que debemos hacer es consultar el corro de la acción que deseamos comprar. En este caso decidimos comprar 2,000 acciones de Televisa, de la empresa Televisa, en la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo precio de venta en el mercado se ofertaba en ese momento en 43.91 pesos por acción. Asumimos una comisión de intermediación del 0.25%, que es una comisión relativamente cómoda para cualquier inversionista. Al hacer clic en la clave de pizarra, se despliega la mascarilla para capturar los datos de la operación que se desea realizar, en este caso una compra. Llenamos los datos con el precio y con la cantidad de acciones, y al aceptar se realiza automáticamente la operación, pero nosotros vamos a ver desglosado qué hay detrás del sistema de operación. El sistema registraría las siguientes operaciones. Vamos al desglose. Compramos 2,000 títulos de acciones de Televisa serie CPO, certificado, que en realidad es un certificado de participación ordinario, a un precio de 43.91, y esto arroja un importe de compra de 87,820, precio por cantidad de acciones. Adicionalmente, en el sistema electrónico se registra también la comisión a favor del intermediario, casa de bolsa, que resulta de aplicar la comisión del punto 25 al importe de la compra. Es decir, aplicamos .0025, multiplicamos .0025 por 87,820 y nos arroja una comisión de intermediación de 219 pesos con 55 centavos. Finalmente se calcula el impuesto al valor agregado. Y como es una tasa del 16%, aplicamos el factor 0.16. 0.16 lo multiplicamos por 219.55 y nos arroja el importe a pagar por concepto de IVA, de impuesto al valor agregado, de 35 pesos con 13 centavos. 35.13. Al final de cuentas, lo que el inversionista debe de pagar por la compra de las 2,000 acciones al precio de 43.91 es la cantidad neta de 88,074.68. Esto ya incluye la comisión y el IVA de la comisión. Ahora veamos el caso de la venta. Para ese efecto, imaginemos que ya han transcurrido 195 días desde que se realizó la compra a la fecha en que se quiere realizar la venta. Y la venta se realiza a un precio de mercado que en este caso es de 48.30. Se ha incrementado el precio. Multiplicamos la cantidad de acciones por el precio de 48.30 y arroja un importe de venta de 96,600 pesos. Si aplicamos la comisión de intermediación de .0025 al importe de la venta, arroja una comisión de 241.50. .0025 por 96,600, 241.50. Lo ponemos entre paréntesis porque es algo que va a retener la casa de bolsa como comisión. Luego calculamos el impuesto al valor agregado de esa comisión. Aplicamos .16 a los 241.50 de la comisión y nos arroja un cargo
para el inversionista por concepto de IVA de 38.64 pesos, que también lo ponemos entre paréntesis para indicar que se le va a deducir. Al final de cuentas, lo que el inversionista recibe por la venta de sus 2.000 acciones a un precio de 48.30 es 96.319.86, que resulta de restarle a los 96.600 la comisión de 241.50, se la restas, y también el importe del impuesto del valor agregado de 38.64. En total, 96.319.86 pesos es lo que recibe el inversionista. Después de todo lo anterior, lo que nos falta es calcular el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto tiene que pagar o declarar de impuesto sobre esta ganancia de capital el inversionista? Para hacerlo, pues vamos a manejar importes brutos, es decir, vamos a multiplicar las 2.000 acciones por los precios antes de comisiones. El de venta 48.30 y el de compra 43.91. Y entonces tenemos los importes brutos. 96.600 que es el de venta y 87.820 pesos que es el de compra. Si se restan ambos importes, se tiene la ganancia bruta de capital. Y en este caso es 8.780 pesos. A esta cantidad es a la que se le debe aplicar la tasa del impuesto sobre la renta, que en el caso de México actualmente es de un 10%. 10% de la ganancia de capital es impuesto. Se aplica el 10%, se multiplica por 0.10, 8.780, y arroja un impuesto a pagar de 878 pesos. Esto es lo que se debe declarar al fisco. Finalmente, el inversionista se pregunta, bueno, ¿y cuál fue mi ganancia de capital neta al final de todo el rollo? Considerando el pago de comisiones, el IVA y también el impuesto sobre la renta. Entonces, nos vamos a las liquidaciones que se registraron en la casa de bolsa. 96.319.86 fue la liquidación neta de venta. Y también registramos 88.074.68 de compra. Eso ya incluye comisión e IVA. Y a la diferencia le vamos a restar el impuesto sobre la renta. Es decir, vamos a deducir también los 878 pesos del impuesto sobre la renta. En consecuencia, la ganancia neta final del inversionista es 7.367.18. Ese es el importe ya libre de comisiones y del impuesto sobre la renta. En efecto, son muchas cifras, pero no te preocupes porque todo esto lo hace el sistema operativo por ti. En tu caso solo verás los resultados finales en el estado de cuenta, pero es importante que sepas de dónde surgen las cifras que afectan tu patrimonio o se reflejan en tu patrimonio. Finalmente no es nada complicado entenderlo, pero sí es necesario repasar la secuencia operativa. Si tienes duda, hazlo una y otra vez para que te quede claro. Revisa paso a paso cada ejercicio. Por último, permíteme abordar un par de conceptos más. Me refiero a los conceptos de plusvalía y minusvalía que se generan en las inversiones. Una plusvalía se genera cuando aumenta el precio de una acción respecto al precio de compra, desde luego. Por ejemplo, compraste acciones en 20 pesos y el precio después de cierto plazo sube a niveles de 40 o 55 pesos. Eso te genera una plusvalía, indudablemente. Pero si por el contrario compraste acciones en 55 pesos y luego de cierto plazo, después de altibajos, se encuentra en niveles de 38 o 42 pesos, es decir, por debajo del nivel que compraste, eso te representa una minusvalía. Les llamamos plusvalías y minusvalías en lugar de ganancias y pérdidas porque todavía no lo son. Las plusvalías y minusvalías son producto de la volatilidad o variabilidad de los precios y consecuentemente se diluyen con facilidad a través del tiempo. Por ejemplo, si nos remitimos a las cifras que aparecen en pantalla, es claro que si se compran acciones en 20 pesos y después de un tiempo el precio es de 27.50, tienes una plusvalía del 37.50%. Basta dividir 27.50 entre 20 pesos, te da un factor, réstale 1, el peso que invertiste, y lo multiplicas por 100 el resultado. 37.50% de rendimiento si compraste en 20 y el precio se incrementa a 27.50.
Es una plusvalía, porque aún no has decidido vender, solamente estás valuando la ganancia potencial que tendrías en caso de decidir vender, pero no lo has hecho, no has vendido. Es una plusvalía que puede cambiar en cualquier momento o convertirse inclusive en minusvalía, como veremos a continuación. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En la gráfica aparece un precio inicial de 20 pesos, que se incrementó a 27.50, pero después el precio descendió a niveles de 15 pesos. Si compraste originalmente a 20 y ahora se encuentra en 15, es claro que tienes una minusvalía del 25%. ¿Cómo lo sabemos? Divide 15, precio final, entre 20, precio inicial, te da un factor. Le restas 1 y lo multiplicas por 100 y te da menos 25% de minusvalía debido al descenso en el precio de 20 a 15. Minusvalía de 25%. Lo importante es saber convertir las plusvalías en ganancias, tomar utilidades y saber manejar las minusvalías para no incurrir en pérdidas. Por ejemplo, ¿qué harías tú en el siguiente caso? Imagina que compraste acciones a 30 pesos, mismas que mantienes en tu poder y después de haber remontado a niveles de precio de 32, de pronto la inesperada noticia de la invasión rusa a Ucrania genera una baja en los precios de los mercados accionarios internacionales que lleva tu acción a un nivel de cotización de 15 pesos. De 30 se cae a 15. Esto implica una minusvalía del 50%. 15 entre 30 menos 1 y al resultado le multiplicas por 100, te da menos 50% de minusvalía. ¿Cuál sería tu decisión en este caso? Piensa y respóndete con toda honestidad. ¿Qué harías? ¿Vendes antes de que aumente la minusvalía? Número 2. ¿Decides mantener las acciones en tu poder en espera de una normalización del escenario que provocó esta caída? ¿O aprovechas la caída para comprar más acciones de esa misma empresa que previamente habías seleccionado y que ahora por circunstancias exógenas, circunstancias externas a la empresa, pues se encuentra en niveles más atractivos de precio? ¿Qué harías honestamente? ¿Qué harías? Por lo pronto, digamos que lo importante ante las minusvalías es no caer en pánico, no actuar visceralmente. Lo conveniente es analizar las causas de la minusvalía antes de actuar impulsados por el miedo. En efecto, son varias las posibilidades de reacción del inversionista, pero eso es algo que tiene que ver con su perfil, su horizonte de inversión, su grado de tolerancia al riesgo y la estrategia de inversión que sigue. Eso lo veremos en las lecciones subsecuentes. ¿Me acompañas? Gracias.